Esta tarde quiero compartir una palabra que le he titulado Instrumentos para congregar. Instrumentos de congregar. Instrumentos de congregar. Estamos en un tiempo, en tiempos en donde hoy en día se promueve mucho el individualismo. Hoy en día se promueve mucho el individualismo. ¿Qué quiere decir eso? La gente, entre más aislada esté de las relaciones interpersonales, pareciera ser que se siente más agradable. Para ninguno de nosotros es un secreto que ¿cuántos de ustedes pasan tiempo en este aparatito? ¿Cuántos? Más bien la pregunta sería aquí, ¿cuántos de los que están aquí tienen un teléfono de estos, así, con pantallita y touch? ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí no tienen un teléfono hoy en día aquí? Levanten la mano. Allá está una mamita. Wow, sería la única, hermana, usted. Ya casi, ya no hay de ustedes su... ¿Quién más? Usted también. Ok. Pero ¿cómo ha cambiado los tiempos? Antes, mire, yo no sé, nadie se ha muerto por no tener teléfono. Pero hoy en día alguien nos ha vendido la idea de que el teléfono es una necesidad y lamentablemente entramos al sistema y dependemos del sistema. Pero eso ha promovido una idea muy individualista en cuanto a las relaciones humanas. De hecho, la pandemia nos aisló por mucho tiempo. Esta iglesia pasó cerrada casi 1 año y pico. Y yo sí sé decir algo, que esta pandemia fue algo del mero diablo. Fue un azote que Dios permitió en su soberanía, pero sí era un azote del diablo para dividir y para desunir y para descongregar a gente. Si esa palabra existe o no existe, si no existe ya la inventé. Descongregar a la gente, dispersar a la gente. ¿Cuántos de los que están aquí anhelaban congregarse cuando este templo estuvo cerrado? ¿Sí? Y saben que hay algo extraño. Hay gente que deseaba venir cuando estaba cerrado y cuando se abrió nunca volvieron. Extraño, pero pasa. Los que están en línea no les estamos tirando. Pero hay gente que extrañamente deseaba congregarse y cuando se abrió no vinieron. Y esa es una de las cosas que estamos luchando en esos días. Hace unos días me salió un meme. Ya cuando dijeron meme algunos, ¿cómo? Me salió un meme. Ese meme era bien extraño, decía, pero tenía algo de lógica. Ese meme decía: los primeros cristianos fueron perseguidos por congregarse. Y ese meme decía: pero los cristianos de hoy en día, para congregarlos hay que perseguirlos. Dije yo, tiene algo de lógica y tiene algo de verdad eso. Porque estamos en un tiempo en donde aparentemente estamos viviendo un tiempo muy individualista, en donde la gente se está distanciando. Y no es un fenómeno nuevo, sino que es un fenómeno que ha ido en progreso, ha ido en aumento. Antes era normal ver las familias más unidas. Hoy cada día vemos las familias más desunidas. ¿Cuántos están aquí conmigo? Sí, antes antes la gente podía hacer hasta de una religión el sentarse un 24 de diciembre y comer todos juntos.
Hoy no pasa nada. La gente dice, no, no importa. Pero antes esas relaciones afectivas eran muy fuertes, muy buenas. Fortalecían la familia, fortalecían el acercamiento entre unos y otros. Y hay algo que debemos de nosotros comprender, es que, diga conmigo, el deseo de Jesús. Una vez más, diga conmigo, el deseo de Jesús siempre ha sido congregar. Y sabes, Jesús tenía una particularidad. Jesús tenía un atractivo increíble. Escuche eso. Jesús, por naturaleza, Él estaba destinado a congregar gente, a unir gente, a acercar gente. ¿Está aquí conmigo? Vea esto. Jesús nace y vea esto. Inmediatamente que Cristo nace, se juntan 3 reyes, se juntan pastores, se junta gente de varios lugares e inmediatamente van a adorar, dice la palabra de Dios, al niño. Porque Jesús tenía una gracia y era de congregar, de acercar a la gente. Luego Cristo se desarrolla hasta el inicio de su ministerio y todo el evangelio, escuche bien, todos los evangelios, desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos narran esa particularidad de Cristo de asociar, de congregar gente. Jesús pasaba por un lugar y era un fenómeno. ¿Sí? Yo puedo decir que Jesús era de las primeras estrellas. Usted se imagina que Cristo pasaba por un lugar, hermano, y esa calle la tenían que cerrar. Porque Jesús donde llegaba, diga conmigo, Jesús donde llegaba, congregaba gente. Tanto así que Cristo, dice la Biblia, que cuando quería tener momentos donde, claro, la gente se agrupaba, Jesús tenía que aislarse de la gente porque no podía, ya no le daba tiempo ni de comer ni nada, porque la gente quería estar con Cristo. Diga conmigo, Jesús era atractivo y por eso la gente lo seguía. Donde Él iba, la gente sabía que iban a suceder milagros. Aleluya. Donde Cristo iba, sabía que el ciego iba a ver. Entonces la gente iba y se congregaba donde Cristo estaba. Dice la Biblia, me estoy extendiendo en eso, pero es emocionante. Dice la Biblia que la gente, antes de que Cristo multiplicara los panes y los peces, tenían ya días siguiéndolo. O sea, la gente había dejado de comer, de trabajar y de todo porque llevaban días siguiéndolo. Y claro, al seguirlo durante días, dice la Biblia que Cristo dijo, esta gente ya lleva días, tienen hambre. Y dice el Señor, voy a tener que hacerles el milagro de multiplicar el pan y los peces. Y mire, cuando hay comida, hermano, pasa algo. Todo el mundo se congrega. Al día siguiente hay comida gratis. Jesús multiplicó los panes. Dice la Biblia que seguía la gente ahí. Jesús tenía esa particularidad. Y por ello debemos de comprender nosotros cuando el pastor Nabel recibió esta palabra para congregar, debemos de nosotros amplificar el poder entender la dimensión de esta palabra. Congregar, a mí me gusta todos los sinónimos que habla sobre la palabra congregar, y congregar significa también juntar, reunir, atraer, agrupar, convocar gente. Wow. Pero hay algo ahí muy particular. También hay gente que se une, se reúne, se junta también, pero también se congregan para lo malo.
¿Cuántos saben eso? Que hay gente que se junta para lo malo también. Hay gente que se congrega para lo malo. Diga conmigo, pero ahí no debo de estar yo. Vea esto, donde hay gente, escuche eso, que se junta para dispersar, para separar y para dividir, ahí no se congregue usted. Pero donde hay gente que se junta para lo bueno, para unir, para asociar, para juntar, ahí usted debe de estar. Vea esto. En Juan capítulo 11, 45 es el versículo que hemos estado leyendo y lo voy a leer rápido. No se duerma, dígale que tiene a la par, no te durmas, dígale. ¿Sí? No se duerma. Voy a leer rápido. Escuche esto. Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, diga conmigo, ahí hay gente que se reunió y se congregó, pero para algo malo. Sígalo ahí. Vea esto. ¿Qué haremos? Dicen ellos. Ellos están reunidos. Pues este hombre hace muchas señales. Están hablando de Jesús. O sea que hay gente, hermano, que le molesta ver milagros. Estaban enojados. Dicen ellos, si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esta gente se había reunido para planear la muerte de Jesús. Estaban congregados allí, era un concilio, era un grupo de líderes. Entonces no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces el Señor usa hasta los malos para hablar lo que Él va a hacer. Léalo en su casa detenidamente por si dice, ¿qué dijo? Versículo 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Levante su mano conmigo, diga esta tarde, ahí donde usted está, levante su mano, diga conmigo, el Espíritu de Cristo, vamos todos, el Espíritu de Cristo es congregar en uno todo lo que está disperso. Una vez más, lo voy a volver a decir. Escuche bien. El Espíritu de Cristo es congregar en uno todo aquello que está disperso. Eso es muy poderoso. Una vez más, los que están en la casa. El Espíritu de Cristo es congregar en uno todo lo que está disperso. Por eso es importante amplificar esta palabra de congregar. Y nosotros debemos de ser instrumentos para congregar. Las personas que son instrumentos para congregar a otros, para unirlos, para juntarlos. ¿Está aquí conmigo? Todo aquel que es instrumento para juntar, para unir,
para asociar. Toda persona que es instrumento para unir tiene el Espíritu de Cristo. Pero toda persona que se junta incluso con otros, o toda persona que es instrumento para dividir, para separar, voy a usar esto y es bien fuerte, toda persona que es instrumento para dividir, para desunir, es un instrumento de Satanás. Vea esto. Una vez más, levante su mano conmigo, diga conmigo, el Espíritu de Cristo es congregar en uno todo lo que está disperso. La pregunta es, pero ¿quién va a ser instrumento de congregar en uno todo lo que está disperso? ¿Quién va a ser instrumento? Cada uno de nosotros, de los que está aquí, debe ser instrumento para congregar en uno todo aquello que está disperso. Todavía no lo entiendo, pastor, me está hablando en chino. Ya te va a llegar. Debemos de ser instrumentos para congregar en uno todo lo que está disperso. Diga conmigo, porque yo tengo, vamos, diga conmigo, yo tengo el Espíritu de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el Espíritu de Cristo? ¿Sabes qué dice la palabra? Vaya la palabra Romano 8:8. Aquí se le va a ir aclarando ya. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pregunto, ¿en cuántos de ustedes mora el Espíritu de Dios? Espero que así sea. Dice la palabra, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo. Tú debes de ser instrumento para congregar porque tienes el Espíritu de Cristo. Y hay tres cosas en donde yo quisiera que usted pudiera meter esa palabra en su corazón. Lo primero es, yo quiero que repita conmigo, porque eso es muy importante para que usted pueda atesorarlo en su corazón. Diga conmigo, yo debo de ser instrumento de congregar en uno la familia. Una vez más, tú debes de ser instrumento de congregar en uno tu familia. Usted debe de ser instrumento para congregar, para unir, para juntar. ¿Sabes qué dice la palabra? Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Pero todo aquel, escuche bien, todo aquel que es instrumento para congregar, para unir, para juntar su familia, todo aquel que es instrumento para juntar, unir y acercar a su familia, tiene el Espíritu de Cristo y Dios promete bendecirte. Una vez más lo voy a decir. Todo aquel que tiene el espíritu de unir, de juntar a su familia, ese es el Espíritu de Cristo en ti operando. Y agrada a Dios esa actitud tuya. Pero cuando usted es instrumento, escúcheme bien, cuando usted es instrumento para dividir, para separar la familia, usted no sabe qué espíritu lo ha tomado.
Si usted está aquí y un día oye en su casa de alguien de su familia que dice, nos vamos a reunir en la casa de la mamita tal, y usted en su corazón dice, yo no voy porque ahí va a estar fulano de tal, usted, quien lo domina es el espíritu de Satanás, y ese espíritu es un espíritu de división, de desunir la familia. Y cuando usted hace eso, usted necesita someterse al Señor para que usted, lo que opere en usted, sea el espíritu de Cristo. Ah, ya no le gustó. Es que yo no voy a ir porque yo estoy peleado con mi sobrina, con mi primo, con mi suegra, con mi hermano. Usted necesita que lo tome el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo es, ayúdeme, congregar, es unir, es juntar, es asociar, es atraer. Y ese es el Espíritu de Cristo. Entonces nosotros necesitamos, levante su mano, diga conmigo, yo debo de ser, aleluya, esto está bueno, hermano, dígalo, yo debo de ser instrumento para congregar en uno a mi familia. Usted es ese instrumento. Pero jamás usted permita ser instrumento para separar. Y hay algo que yo tengo comprobado. Mire esto. Cada vez que usted hace una invitación para congregar su familia, está operando el Espíritu de Cristo en usted y usted está siendo instrumento de bendición. Mire, le doy una receta que no falle, hermano, para que llegue y usted congregue su familia. Dígale que va a haber comida. Y usted dirá, yo pensé, pastor, que me iba a decir que me pusiera a orar y a todo eso. No, es que hay veces somos muy espirituales, hermano. Pero cuando nosotros compartimos tiempo de calidad con la familia, con los hermanos, hermano, está operando en nosotros el Espíritu de Cristo. Porque ese era el corazón de Jesús. Donde Él iba. Y mire, eso que le estoy diciendo, ¿dónde sale la Biblia? Ahí va pues, te voy a dar Biblia. Dice la Biblia que la crítica mayor que tenía Jesús de parte de los fariseos es porque decían, este solamente camina comiendo y bebiendo con pecadores, comelón y bebedor. Pero Jesús tenía el espíritu de congregar. Oye, no he predicado pero ni 5 minutos y ya se vino Lumbí al piano. Diga conmigo, debemos de ser instrumentos de congregar en uno la iglesia. La iglesia. Y ese en uno significa congregar en Cristo a la iglesia. Vea esto. Algunos de los de ustedes que están aquí, quiero decirle algo, permanezcan siempre sirviendo al Señor. Si usted es un padre de familia y está aquí, no te sientas apenado porque tal vez, ¿por qué no decirlo? Tal vez no eres 100% fiel al Señor. Pero te voy a decir algo. Si tú dejas de congregarte aquí, en uno, con Cristo, aún en medio de tus faltas, deficiencias, falta de fe, tus hijos que te ven a ti
van a perder la bendición de ser inspirados por ti. Así que no dejes de congregarte. Sigue. Y hay algunos de los que están aquí que no se han ido de esta iglesia porque ven que tú no has dejado de congregarte. Dígale que tiene la par. Hay gente que se va a congregar en esta iglesia porque tú no has dejado de congregarte. Tú no has dejado de servirle al Señor. Estás siendo instrumento y está operando el Espíritu de Cristo en ti. Siga congregándose. Vea esto. Y ese es muy fuerte. Todo aquel que separa gente de la iglesia no tiene el Espíritu de Cristo en él. Si usted, hay gente que usted lo ha desanimado de la fe y dice: no, yo no quisiera servirle al Señor. No es el espíritu de esta iglesia, ni es el espíritu del pastor. Pero quiero decirte que no es el espíritu de Cristo. Si alguien ha sido instrumento para alejarte de la casa, vea esto. Porque ¿sabe qué dice la palabra? Donde están dos o tres, ¿cómo? ¿Y cómo están congregados? En su nombre. Ahí estoy yo. ¿Estás aquí y trajiste a alguien a congregarlo? Está operando en ti el Espíritu de Cristo. Lo tercero que quiero dejar, diga conmigo: ¿se están durmiendo? ¿No? ¿Están despiertos? Levante su mano, diga conmigo: debo de ser instrumento de congregar en uno la nación. Y cuando yo hablo de la nación, hablo de todos los círculos donde nosotros estemos. ¿Sabes qué dice la palabra en 2 de Corintios? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y yo le diría ahí el ministerio de congregar, porque reconciliar es unir, ¿sí? Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, congregando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Debemos de ser instrumentos de reconciliación, escuche bien, entre la gente y Cristo. Una vez más, lo voy a decir: debemos de ser instrumentos de reconciliar la gente con Cristo. Debemos de ser instrumentos para reconciliar y congregar a la gente alrededor de Cristo, y no de nuestra fe y no de nuestra religión. De acercar a la gente a Cristo, no a tu fe, no a tu religión, no a tu creencia, sino a Cristo. ¿Por qué? Quien puede acercar a la gente a sí mismo es capaz de acercar a la gente a Jesús. Quien puede reconciliarse con la gente puede ser instrumento para reconciliar a la gente con Dios. Y hay algo que a mí me llama la atención, pero antes de eso yo quiero que puedas decirle a la gente que tienes a la par, dile: jamás sea un instrumento para dispersar familia, iglesia y la nación.
usted sea un instrumento para congregar. Jesús tenía ese atractivo, y en el libro de Lucas, con eso cierro, esa es una historia que a mí siempre me emociona. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de ¿qué cosa? Porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque ahí había de pasar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, y eso me toca a mí mi corazón, Jesús se pasaba de humilde. Usted se imagina, él va pasando y va la gente detrás de él. Viene la gente en una congregación detrás de él. Y Jesús, en su humildad, dice la Biblia, puedes poner el versículo, no sé si lo tenías ahí. Dice que mirando hacia arriba, diga conmigo, qué humildad la de Cristo. Él iba caminando y de pronto, wow, le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose, que yo me congregue en tu casa. Pero ¿sabe qué? Zaqueo era estrella, era cobrador de impuestos, lo tenían como un ladrón, nadie lo quería. Pero algo que me llama la atención es que Cristo no dijo: yo no puedo ir a la casa de este, porque este es un delincuente. Si yo voy ahí, me voy a dar color. Pero ¿saben qué hizo Cristo? Tuvo una humildad increíble. Lo volvió a ver y le dijo: ¡hey! Y el Señor como que estaba hablándole como: date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y yo quiero que leas lo último: date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió. ¿Cómo descendió? Y le recibió gozoso. La humildad de Jesús no destacó sus faltas. Al contrario, él le dijo: hoy me voy a congregar en tu casa. Wow. El espíritu de Cristo es ese: congregar. Y diga conmigo: el espíritu de Cristo es unir a la gente. Yo deseo que el espíritu de Cristo opere en mí. Cuando usted escuche que alguien habla incorrectamente en su familia para dividir, no deje que ese espíritu lo tome a usted, porque usted debe de operar en usted el espíritu de Cristo. Cuando usted oiga, déselo fuerte, cuando usted oiga que alguien le dice algo de esta iglesia, usted no diga: a ver, contame más. Porque no está operando en ti el espíritu de Cristo, porque no está siendo instrumento para unir. Cuando usted en su centro de trabajo oiga que alguien dice esto y esto y esto malo, cuando usted oiga que alguien dice algo malo de esta nación, usted no hable esas palabras, porque eso no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo vino para unir, para juntar todo lo que estaba disperso. Amén. Póngase en pie esta noche. Yo quiero invitarlo a que ahí donde usted está, levante sus manos, y yo quiero que podamos orar.
que le podamos pedir perdón, escúchame bien, al Señor, si en algún momento hemos sido instrumento para separar y para dividir en la familia, en la iglesia, en el lugar donde yo trabajo. Y Señor, ese no es tu espíritu, Señor. Señor, porque tu espíritu es congregar a la gente y todo lo que está disperso. Y Señor, oro para que el Espíritu de Cristo opere en ellos, que sean instrumentos para congregar en su casa, en esta iglesia y en esta nación. Levante su mano derecha conmigo, diga: Señor, toda la iglesia, Señor, yo quiero ser tomado por el Espíritu de Cristo, que es un espíritu para congregar, para unir, para juntar todo lo que está disperso. Yo seré un instrumento para congregar. Padre, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, y los bendigo, Señor, que ellos sean instrumentos para congregar, para unir, Señor, en el nombre de Jesús. Y oro esta tarde, si hay alguien que necesita reconciliarse con Dios, ahí donde usted está, todos cierren sus ojitos en este minuto. Padre, en el nombre de Jesús, dile ahí: Padre, pido perdón por mis pecados, me arrepiento. Y yo creo que Jesús murió en la cruz para darme vida eterna, Señor. Y ahora yo recibo el Espíritu de Cristo, Señor. Yo recibo el Espíritu de Cristo y paso de muerte a vida. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Y yo creo que Cristo murió en la cruz para limpiarme. Y hoy te acepto y me reconcilio contigo, Señor. En el nombre de Jesús, déselo fuerte al Señor, un aplauso fuerte.